Área de juegos, historia de horror. Nunca me gustaron los juegos del McDonald's. El plástico frío y su poca iluminación hacía que cada que mis papás nos llevaban a comer ahí, yo me pusiera muy ansioso. En cambio, a mi hermano mayor le fascinaban. Era capaz de inventar historias y aventuras usando los juegos como escenografía, casi siempre aterradoras y que en más de una ocasión me hicieron llorar del miedo. Una vez, en el 12º cumpleaños de mi hermano, mis papás decidieron hacer un viaje para celebrar, por lo que nos subimos al auto y recorrimos la carretera, deteniéndonos de cuando en cuando en algún pueblito para admirar los paisajes. Ese año fue el primero que no le dieron regalos, ya era su cumpleaños 12, por lo que solo le obsequiaron un suéter a rayas que tenía la cara sonriente de un gato. Deseé que también en mi cumpleaños me regalaran uno igual, era el suéter más bonito que había visto. El viaje fue bastante divertido, pero pronto llegó el final de viaje y emprendimos el regreso. Cuando llegó la hora de comer, como era el festejado, mi hermano le pidió a mis padres parar en un viejo McDonald's que estaba a las afueras del último lugar que visitamos. Yo sabía qué significaba eso, y me opuse con todas mis fuerzas, aunque no tuve suerte. Era regla familiar que el cumpleañero decidía en dónde comíamos ese día. Nos estacionamos en el lugar, que se veía solitario y vacío aún cuando todavía era de tarde. Cuando entramos, nos dimos cuenta de que éramos los únicos clientes y solo había un cajero en el mostrador. Tomó nuestra orden con una expresión vacía y nos hizo señas para decirnos que nos llamaría cuando la orden estuviera lista. Nos sentamos en una de las mesas cercanas al área de juegos, desde donde nuestros padres podrían vernos, aunque la verdad es que una vez que nos sentamos, comenzaron a platicar entre ellos casi sin prestarnos atención. Yo no quería entrar a los juegos, pero mi hermano me llevó casi arrastrando. Todo estaba muy oscuro, solo había un par de lámparas y su luz le daba un aspecto aún más tétrico. Para variar, mi hermano comenzó a armar una historia en la él era una especie de explorador urbano y que estábamos en un centro comercial abandonado, donde había desaparecido mucha gente. El centro comercial era acechado por el espectro vengativo de un asesino serial cuya víctima favorita eran los niños pequeños como tú o como yo, dijo, arrastrando su voz y haciéndola tan grave como podía. Sus horrendos crímenes habían colmado la paciencia de la gente del pueblo, quienes ya hartos de que la policía no hiciera nada, decidieron reunirse un día para cazar al criminal. La persecución fue muy larga y el asesino se ocultó en un restaurante de comida rápida, específicamente en el área de juegos, pensando que no se les ocurriría buscar ahí. Yo quise interrumpirlo, pero mi hermano levantó la mano, indicándome que me callara. Sin embargo, no tuvo suerte. Un niño pequeño lo miró, ocultándose detrás del tobogán en la alberca de pelotas. Mi hermano señaló detrás de mí, donde entre las sombras, el frío tobogán morado abría su entrada como una boca gigantesca. Entonces la gente entró al área de juegos y el asesino quedó acorralado, y la turba enfurecida hizo justicia por mano propia. Lo colgaron ahí, justo debajo del tobogán. Antes de morir, el asesino maldijo los juegos, para que cualquiera que juegue aquí sea su nueva víctima, finalizó. No pude evitar girar lentamente para mirar hacia el tobogán, seguro de que podría ver la silueta del hombre, y cuando estuve de espaldas, mi hermano lanzó un alarido que me hizo brincar como un resorte, provocándole un estallido de carcajadas. La historia fue terrible, y yo comencé a llorar, quería irme de ahí. Mi hermano se tiró al suelo riéndose sin parar mientras yo trataba de limpiarme los ojos con el puño de mi suéter. De pronto se levantó, me frotó el cabello y dijo que todo había sido una historia, que no tenía por qué llorar. Acto seguido, echó a correr, internándose entre las escaleras y redes anticaídas. Si no me encuentras, eres un huevo podrido y yo seré el ganador para siempre de las escondidas, dijo, alejándose de mí y perdiéndose en las torres plásticas multicolor de los juegos. Me costó trabajo decidirme a buscarlo, pero al final, me armé de valor. En mi mente resonaba aún su estúpida historia y estaba más que asustado. Lo maldije muchas veces por asustarme tanto. No lo hallé, así que empecé a llamarlo. No obstante, no hubo respuesta. Sin darme cuenta, mientras deambulaba buscándolo, me había quedado parado bajo el tobogán, en el lugar en el que mi hermano dijo que habían colgado al hombre aquel.
Un escalofrío recorrió mi espalda y huí de ahí tan rápido como pude. No me importaba que dijera que era un llorón, yo ya no quería estar en ese lugar. Mientras corría hacia nuestra mesa, se me ocurrió voltear para ver si me seguía y juro que vi la silueta negra de un hombre, suspendida por el cuello con un trozo de cuerda desde el tobogán. Se balanceaba lentamente y casi me pareció escuchar el rechinido de la cuerda, tensa por el peso. El horror me paralizó en mi sitio, ya no fui capaz de correr. Lentamente, la silueta pareció soltarse de la cuerda y escuché nítidamente un golpe sordo en la alfombra cuando cayó al piso. Casi me desmayo por el miedo, pero logré resistir. Mis gritos alertaron a mis padres, quienes entraron corriendo al área de juegos. Cuando les conté lo que había pasado, primero se rieron compasivamente, pero luego, al ver que mi hermano no salía de ahí, comenzaron a preocuparse. Se metieron en los toboganes y albercas de pelotas para buscarle, aunque no tuvieron suerte. Ya más preocupados, le pidieron ayuda al empleado, quien, de mala gana, nos apoyó en la búsqueda. Fue inútil. Nunca hallamos a mi hermano. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, no había ninguna pista que nos indicara qué era lo que había pasado. La policía llegó y después de interrogar al empleado, así como a mis padres, emitieron una alerta en toda la zona para quien pudiera ver algo útil. Se inspeccionó cada centímetro del lugar y se revisaron las cámaras de seguridad, aunque sin ningún resultado. Uno de los policías me interrogó, para indignación de mi madre, y cuando le conté todo, incluso lo de la silueta que me pareció ver, me dedicó una sonrisa falsa, como si yo estuviera loco. Sin embargo, el empleado del McDonald's me veía sospechosamente, tal vez él sabía algo más que lo que le contó a la policía. Después de horas de investigación, la policía nos llevó a la comisaría para tomarnos más declaraciones y emitir la orden de búsqueda en todo el estado. Ya han pasado muchos años de esto y lamentablemente mi hermano nunca apareció. Circularon muchas versiones, desde que había escapado de casa por presuntos problemas familiares, algo tonto si lo piensan, hasta que había sido secuestrado por alguna oscura célula delictiva dedicada al tráfico de personas. Mi papá no soportó y terminó yéndose de casa. Nuestra familia nunca fue la misma desde la desaparición de mi hermano. Mi mamá a veces bebe hasta quedarse dormida y en muchas ocasiones la descubro viéndome fijamente, y yo creo que sé lo que piensa. Ella cree que fue mi culpa, que yo de alguna manera provoqué todo, que yo sabía más de lo que dije. Pero no fue así. Cada que le contaba lo que había pasado, siempre se enojaba y se ponía a llorar. No importa. Yo sé que algo que había ahí se llevó a mi hermano y eso no fue lo peor. Hubo algo más. Antes de irnos, y desde la ventana de nuestro auto, alcancé a divisar otra silueta suspendida en donde antes viera al señor colgado. Solo que ahora no tenía una gabardina negra, ni era un señor. La figura que colgaba, balanceándose en una cuerda sujeta a su cuello, ahora llevaba un suéter a rayas. Aunque estaba muy lejos, no tuve duda de que, en el pecho de ese suéter, había una figura de un gato sonriente. La silueta era la de mi hermano. Historia original de Adrián Plancarte.